Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a tener tres temas que son temas claves y yo espero que le presten mucha atención, porque vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mundo. ¿Vamos a una tercera guerra mundial? Pregunta que puede ser extremista, pero hay que analizarla. Vamos a estar hablando hoy con intendentes que estuvieron viviendo en un búnker, que estuvieron sintiendo en carne propia lo que se vive en una guerra. Vamos a estar con un analista hablando de qué va a pasar ahora que Estados Unidos decidió tomar intervención directa en esta guerra entre Israel e Irán. Vamos a hablar de qué va a pasar con el transporte público. Supuestamente esta semana vamos a tener ya esas reguladas naturales, le dicen. Básicamente significa que van a sacar menos buses a la calle. O sea, vamos a tener que padecer toda esta situación engorrosa justo cuando arranca el frío, porque a partir de mañana empieza a hacer más frío. Y vamos a estar hablando de las intervenciones de los municipios de Asunción y Ciudad del Este. Vamos a hablar con los interventores y qué es lo que van a hacer, el desafío que supone en Asunción, sobre todo capital. Caramba, la situación financiera parece crítica. ¿Qué van a hacer? Lo vamos a estar hablando enseguida. Pero antes, comentario breve. No podemos dejar también de hacer referencia cuando pasan estas cuestiones en el mundo. Hoy estamos ante una situación de guerra, otra situación de guerra, solo que esta es muy particular. Está involucrado un país que tiene un gobierno religioso, el líder de Irán es un líder religioso, y sus seguidores, muchos de ellos, son fundamentalistas. Irán ha financiado durante mucho tiempo a organizaciones que son consideradas terroristas, Hezbollah, Hamas, y quienes aparezcan en este escenario de conflicto, asumiendo una posición, de alguna manera se están pintando un blanco en el pecho. Es lógico que intervengan las grandes potencias. Ahí está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de participar. Van a criticarle o no internamente. Los países europeos asumen o no una posición. La pregunta es, los que no tenemos vela en ese entierro, ¿deberíamos tomar públicamente una posición? ¿Por qué el presidente de la República, Santiago Peña, se adelanta y anuncia su apoyo incondicional, por ejemplo, a Israel? Ojo, si en términos particulares me preguntan cuál es mi opinión sobre esta situación que se vive, obviamente, Israel es una democracia, toda la vida. Irán es un gobierno autoritario, autocrático, y además yo jamás voy a creer en un gobierno dirigido nada menos que por un líder religioso, en donde la ley religiosa es ley. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que Paraguay le apoye o no públicamente, que el presidente salga a hacer una declaración, no cambia nada la situación de Israel. No pasa nada con eso. Pero nos pinta un blanco en el pecho. Yo les recuerdo que estas organizaciones fundamentalistas han cometido atrocidades como, por ejemplo, el atentado a la AMIA en la Argentina. O estamos hablando de la misma organización, de organizaciones con ese tinte que derribaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, o los que atacaron la estación de Atocha en España. ¿Por qué ponerle a Paraguay un blanco en el pecho? ¿Qué gana nuestro país con que el presidente de la República haga este tipo de declaraciones cuando estamos en una situación de conflicto? ¿Por qué tiene que tomar posiciones él públicamente? Si tiene que ver con los intereses personales de su principal padrino político, el señor Horacio Cartes, nos está poniendo en riesgo a todos. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? Tenemos problemas internos que resolver, tenemos nosotros culebrones internos. ¿Por qué meternos en esto? Cierro con lo que decía, en estos días estuvo un asesor, un analista de temas internacionales brasileño, estuvo al frente de Embraer. Ustedes saben, es probablemente debe ser la empresa sudamericana de mayor impacto a nivel global. Fabrican, entre otras cosas, aviones de guerra. Estuvo al frente de Mercedes-Benz
Brasil. Y este hombre decía como recomendación para toda América Latina, neutralidad absoluta en esto que está pasando. Nosotros no necesitamos meternos en estos conflictos internacionales. Obviamente, Paraguay no va a mandar un avión. Vamos a tener unos pocos aviones que vamos a comprarle ahora a Brasil. No vamos a mandar ejército. Pero esas declaraciones del presidente de la República en estos momentos de conflicto, asumiendo una posición, estamos con esto, los malos son aquellos, ¿para qué? Estoy seguro, señor presidente, que usted jamás escucha a su canciller, que es un hombre razonable y que es alguien que entiende de cómo se maneja la política exterior de un país. Esas bravuconadas y esos discursos, lo único que están haciendo es eventualmente ponernos en la mira, en un momento en que probablemente fanáticos en todo el mundo estarán buscando represalias por lo que está pasando en Irán. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento, nosotros vamos a estar acá en el estudio con Carlos Pereira, va a ser el interventor de la Municipalidad de Asunción. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias por venir, Carlos. Y desde Ciudad del Este estamos ya en contacto con Ramón Ramírez, que es el interventor, o va a asumir como interventor en el municipio de Ciudad del Este. ¿Me escucha ya? Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Luis. Buenas noches a Carlos. Un gusto compartir esta noche con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Ramón, y gracias por este contacto. Bueno, y quiero empezar ya directamente preguntando cuestiones muy básicas, Carlos. ¿Qué supone la intervención? Ustedes tienen que entrar para ver si lo que dice la Contraloría es cierto o la cosa es mucho más amplia y entran a ver qué está pasando con la administración, en este caso la de Asunción. Sí, efectivamente, la ley 317/94 establece las funciones del interventor, que en este caso entra a verificar las irregularidades detectadas, identificadas por la Contraloría y sobre las cuales se ha hecho la denuncia que finalmente provocó las causales de la intervención. Si bien esa es la primera tarea, también le encomienda y le faculta la ley al interventor administrar temporalmente el municipio por los 60 días, de manera de que voy a tener dos frentes muy bien diferenciados, ¿verdad? Por una parte, trabajar en la verificación de aquellas irregularidades identificadas y denunciadas para tratar de acopiar toda la información verificable que pueda permitir no solamente evaluar y examinar el trabajo ya realizado, porque acá hay que distinguir, Luis, y me permito hacer una breve diferencia, ¿verdad? ¿Qué es la intervención y qué es una auditoría, ¿verdad? En este caso hay un decreto presidencial que designa un interventor que ya va a trabajar sobre hechos ya acaecidos, hechos realizados. Yo no voy a hacer una verificación de qué áreas de riesgo estarían comprometidas o cuál sería el estudio o el resultado de una auditoría tradicional de estado financiero. Vos lo que vas a ver es si esto es cierto. Exactamente. Esto que dice la Contraloría es cierto o no. Exactamente. Además de eso, tiene limitantes el interventor. No puede rescindir contratos, no puede no puede despedir funcionarios. Entonces, espérame ahí porque esto es muy importante. Es muy relevante. Quiero ir ahí porque esto es muy a la importante. cantidad de funcionarios que se tiene, ¿verdad? Es muy importante, te voy a preguntar más sobre esto enseguida. Le quiero preguntar a Ramón, Ramón, si esto es así, o sea, si ustedes entran para ver para saber si lo que dijo la Contraloría es cierto o no, o sea, se limita a eso, en tu caso, vos tendrías que ir a los lugares físicos porque, por ejemplo, supuestamente se hizo cierta obra o se había hecho una inversión, creo que en una campaña de Navidad. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vos tenés que ir a ver físicamente el lugar para comprobar si es cierto o no lo que dice el informe de la Contraloría, Ramón? Mira, Luis, los fundamentos de la intervención hablan de 12 justificaciones. Y como bien dices, vamos a concentrarnos en la revisión de esas, primariamente de
de esas 12 causales. Algunas de ellas van a requerir un trabajo de gabinete y una revisión documental, pero sí, claramente, algunas van a requerir la verificación in situ, el traslado de todo el equipo, el traslado de los especialistas, hacer peritajes. O sea, el trabajo va a ser amplio, no solo documental, sino también la revisión física. ¿Y con quién vas a hacer ese trabajo? Porque no creo que los funcionarios que están hoy, que son de la administración de Prieto, digamos, vayan a colaborar contigo para eso. O sea, más, el riesgo de que boicoteen ese trabajo tuyo es como muy alto. Esperamos que no, pero estamos preparados para esa circunstancia. Estamos con un equipo integrado hoy por 12 integrantes del equipo de la comisión interventora. Un equipo multidisciplinario del cual estoy muy orgulloso. Algunos que van a encargarse de que la municipalidad siga funcionando normalmente y otros sí concentrados en la revisión. ¿Y de dónde son? En una primera fase... ¿De dónde son ellos? Son todos del sector público, Luis. De diferentes ministerios, o sea, estuviste reclutando gente de diferentes instituciones. Estuve reclutando a la mejor gente calificada profesionalmente y principalmente con la integridad y el compromiso que se requiere para esta tarea. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos te acompañan? En total formamos un equipo de 12 personas en esta primera fase y de acuerdo al requerimiento vamos a evaluar y si es necesario sumamos más gente. Ya, te pido un ratito, le quiero preguntar a Carlos, porque esto que decías es muy importante, Carlos. Yo pensé que vos podías, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Asunción, me da la impresión de que el problema principal es financiero. O sea, que el costo que tiene mantener la municipalidad, sobre todo la cantidad de funcionarios, hace que sea eso insostenible. Pero vos no podés sacar gente. No, eso está taxativamente establecido en la disposición. El interventor no puede despedir, a lo sumo puede separar del cargo por el espacio temporal de los 60 días corridos que me corresponde. Y estoy evaluando, y de hecho que el martes voy a tener la documentación fehaciente y oficial, ¿verdad? Como para poder evaluar y analizar el estatus de la situación de cómo recibimos el municipio, ¿verdad? Porque en primer lugar tenemos el obstáculo principal está en la desconfianza ciudadana, que es el primer obstáculo a superar, porque tenemos... estuve mirando, para poner un ejemplo nada más, de los distintos tributos municipales que se adeuda al municipio, el concepto de patente comercial, y para hablar rápido en un término en dólares, en los últimos 5 años aproximadamente son 429 millones de dólares. O sea, le deben a la municipalidad, ¿verdad? Por patente comercial. Por patente comercial. Después están los otros tributos, impuesto inmobiliario, las patentes de rodados y los distintos tipos de tributos en el ámbito de salubridad, en el ámbito de limpieza, de obra, de infraestructura. Entonces estuve mirando la ejecución de lo que está publicado en las páginas del municipio, ¿verdad? Estuve mirando, por ejemplo, de que más del 70% de los gastos rígidos, que son salarios, representan el presupuesto. Entonces eso representa una disminución significativa para atender otros servicios necesarios para el municipio. O sea, los pocos ingresos que tienen hoy se va todo para pagar un salario. Ya no sobra para obras de infraestructura, para mantenimiento urbano y otros servicios que hoy la ciudadanía requiere, ¿verdad? O sea, hoy el Asunción no está pagando salario. Exactamente. No tiene nada en contrapartida. Por eso es que uno tiene mucha desconfianza y hay muchas quejas. El tema de los baches, algunos servicios que la ciudadanía veo que reclama, porque yo ya empecé a recibir quejas y reclamos, videos. ¿Vos eso podés hacer? Sí, eso forma parte, o sea, eso está enmarcado, Luis, dentro de la competencia que también le faculta la ley 317 al interventor para administrar temporalmente el municipio, ¿verdad?
Entonces, la estructura orgánica de la municipalidad, estuve mirando, es muy compleja, es muy amplia, hay 60 direcciones. Entonces yo... ¿O tampoco podés cambiar eso? ¿O podés tocar eso? Y es lo que estoy evaluando ahora jurídicamente, pero de primera mano, Luis, yo tengo siempre la voluntad y la actitud de escuchar, ¿verdad? Yo voy a escuchar a los directores, voy a pedirle un estatus de situación de cómo hoy, según ellos, creen que están sus direcciones, qué personales hoy, según ellos, bajo declaración jurada, me pueden decir quiénes trabajan, dónde están, qué hacen, como para que yo pueda también delegar esa función que me va a hacer imposible hacer un censo laboral en tan poco tiempo, pero sí quiero instalar una responsabilidad en cada dirección. Yo voy a darle esos espacios porque tengo que confiar en primera instancia, de manera de que ellos me ayuden a ir construyendo con qué recursos humanos y técnicos y con qué planes estratégicos ellos hoy están trabajando cada una de esas direcciones en el ofrecimiento de los servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Te pido un ratito, le quiero preguntar a Ramón. Ramón, vos sabés que obviamente cargás, digamos, con una responsabilidad demasiado grande porque hay una presunción de un sector de la ciudadanía de que el caso Ciudad del Este ya está predeterminado, que vos te vas para ratificar de que Prieto es un delincuente y para que haya argumentos para que la Cámara de Diputados lo destituya. Tengo que decir que personalmente conozco tu trabajo como viceministro, sé que sos un tipo serio, sos un técnico de primer nivel y además ya estás jubilado, ya estás, digamos, en otra situación, no sé para qué te vayas a joder la vida haciendo un trabajo que no, el trabajo sucio. Por eso te pregunto, ¿cómo vas a hacer para, digamos, que se genere confianza en el trabajo que están haciendo y que efectivamente lo que diga finalmente sea lo que está pasando? Así sea que el hombre es inocente y que el informe de la Contraloría no resiste, digamos, el análisis. Aunque suene repetitivo, Luis, así como vine sosteniendo desde la confirmación de mi designación, vamos a hacer un trabajo basado en pruebas, basado en documentos. Vamos a hacer un trabajo serio, un trabajo técnico y vamos a comunicar a la ciudadanía de cómo vamos avanzando. Vamos a establecer un mecanismo periódico de ir dotando de la información y cómo va avanzando. Creemos que la transparencia, o sea, estoy seguro que la transparencia es una de las condiciones para ir ganando credibilidad en nuestro trabajo, ¿verdad? Y fundamentalmente el sustento documental, el sustento físico que respalde las conclusiones que vayamos sacando, ¿verdad? Estamos dando ese mensaje de que pedimos tranquilidad a la ciudadanía y que nos dé su voto de confianza de que vamos a hacer efectivamente lo que corresponde y vamos a informar sobre la realidad de lo que sucede hoy en la Municipalidad de Ciudad del Este. Ahora, vos sos consciente de que vas a tener un escenario hostil, incluso de parte de la ciudadanía que ve la intervención como un proceso, una decisión política de sacarlo a Prieto de la Intendencia. Soy muy consciente, Luis, y suelo sostener y siempre trato de dar el mensaje de que nosotros no venimos a hacer una cacería de brujas. Nosotros conformamos un equipo serio, conformamos un equipo profesional y en donde está en juego no solo mi prestigio, sino también de todo el equipo que me acompaña. Así que al menos yo estoy convencido de que vamos a hacer un trabajo y rebatirle, y quienes quieran rebatirlo deben cargar con la carga de prueba. Ya. Carlos, cuando termine el trabajo de el periodo de intervención, que son 60 días. 60 días. A los 60 días vos tenés que en tu dictamen decir, ¿hay que destituirle al intendente o no? No. Insisto, Luis, el trabajo de la intervención tiene como primer punto de partida
trabajar sobre la detección de las irregularidades denunciadas y que han motivado la causal de la intervención. Además de eso, la administración temporal del municipio. Entonces, yo con un criterio de objetividad, de imparcialidad y de independencia, que son los pilares fundamentales sobre los cuales se realiza un trabajo, la objetividad tiene directamente que ver con la capacidad que tiene el auditor de examinar esas documentaciones que la Contraloría utilizó, verificar eso, respaldar documentalmente y avanzar con el siguiente paso, que es la imparcialidad, ¿verdad? Porque ya escuché por ahí de que también es con el ánimo de blanquear, blanquear claro. Y todo eso. La presión es por el contrario. Exactamente. Entonces, yo quiero dar un mensaje muy claro en mi caso, ¿verdad? Yo adopté la profesión de las ciencias contables precisamente porque ahí hay unos conceptos que forman parte de mi persona, ¿verdad? La integridad, la independencia, la objetividad, la prudencia, el respeto a las normas que enmarcan una tarea o una profesión. Y la imparcialidad es no tomar partido de ninguna de las partes ni dejarse influenciar, porque ahí está la habilidad y el carácter y la personalidad de un auditor. El auditor muchas veces no va a hacer todo el trabajo, pero va a ir delegando y sabiendo a quién delega, ¿verdad? Porque todo eso hay que requerir, hay que acopiar esa información, hay que analizar, verificar y sostener para poder luego expresar en un informe final que es el dictamen. Y la independencia... Pero tu dictamen, entonces, el final es lo que dice la Contraloría, ¿es cierto o no? Y podríamos decir de una manera así, pero ahí es donde quiero terminar con el dictamen, ¿verdad? El dictamen, si uno está limitado para opinar, por ejemplo, si yo hago un inventario en este salón, voy a encontrar 2 sillas, 3 mesas, 4 monitores, entonces yo puedo describir lo que me entregan según el balance y puedo observar físicamente de qué se trata, ¿verdad? Si yo me siento limitado, Luis, y lo que nosotros pedimos de repente no nos entregan, y hay cuestiones sustantivas y de relevancia que no puedo revisar, yo voy a hacer saber la limitación. Y eso, así como los jueces hablan con su sentencia, los auditores hablamos con nuestra opinión y con nuestro dictamen. Ahí deben estar plasmadas las limitaciones que hemos tenido, entonces, excepto porque no pude ver el arqueo, excepto porque no me entregaron las conciliaciones o no me entregaron las documentaciones que ya la Contraloría dice que no le entregó también, entonces yo sobre eso no puedo opinar. Vos podés decir, esto no sé si es cierto porque no me puedo entregaron. opinar, excepto por esto no puedo opinar, pero voy a ir opinando sobre cada uno de los aspectos y de las áreas que puntualmente se nos entregue y va a tener todo el análisis que corresponde. Pues. En tu caso, Ramón, bueno, es igual, supongo, o sea, tu dictamen no va a decir hay que destituirlo o no hay que destituirlo. No, esa es una decisión, una prerrogativa privativa de la Cámara de Diputados. El estudio y el dictamen se va a centrar en si se comprueban o no se observan los puntos levantados por la Contraloría en la justificación de la intervención. Y una vez que entregues eso, ¿cuál es el paso siguiente? O sea, 60 días, vos terminaste el dictamen, ¿te retirás? ¿Quién se queda? ¿Vuelve otra vez el intendente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese es un tema, hay que ver cómo van desarrollándose los acontecimientos. A priori, mi misión es, dentro de los 60 días, presentar el dictamen de la intervención y después, bueno, estarán los mecanismos para mantener la institucionalidad de la municipalidad. Claro, porque lo que yo quiero saber es, a ver, tu dictamen tiene que tener un resultado político, obviamente va a ser técnico, digo, pero eso va a la Cámara de Diputados, sí, y los diputados ahí decidirán sobre la base de tu informe, en realidad votarán, ¿verdad? Votarán por la destitución o no. Pero si se demora, qué sé yo, no hay quórum, lo que fuere, mientras tanto, vos seguís siendo el administrador, una suerte de intendente inspectore, ¿es así? Y debemos de preservar que no exista cefalía en la institución, ¿verdad? Ya.
La Constitución establece un plazo máximo de 90 días para la intervención. Entiendo. Carlos, la Municipalidad de Asunción está en una situación de crisis financiera. Antes de que se aceptara la intervención, la Intendencia estaba inclusive, el Intendente estaba gestionando desesperadamente un crédito de más de 30 millones de dólares porque creo que no están pagando salario. Es más, ya me dijeron que tendrías vos unos primeros incendios apenas ocupes el cargo porque no se están pagando los salarios. ¿Cómo vas a manejar eso? Y mira, Luis, me parece muy atinada la pregunta porque van a ser los diferentes frentes que voy a tener que mirar y enfrentar, ¿verdad? En primer lugar, el punto de partida va a estar dado en los estados financieros que voy a recibir en el corte administrativo el día martes. Eso me va a permitir saber cuáles son los tipos de activos y sobre todo el rubro de las disponibilidades que se tienen en el municipio. Y por el otro lado, en el pasivo, voy a mirar el cronograma de obligaciones. Hay muchas cuentas, me dijeron que ya están vencidas, hay bonos que no se pagaron algunos intereses, inclusive tengo entendido que días pasados se reunieron en asamblea los bonistas para decidir las suertes, si demandan o no demandan al municipio. Eso quedó en un cuarto intermedio, de manera de que mi primera tarea ardua con el sector financiero va a estar en buscar cómo reestructurar esas deudas de los bonos captados por una parte y también de aquellos empréstitos y deudas que sí están comprometidas con el sector bancario, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una interesante interacción activa y pasiva, pero voy a explorar todas las cuentas que adeudan al municipio. Sí. Y voy a agotar todas las instancias y toda mi creatividad y lo que pueda hacer como para que la gente tenga esa confianza de que pague su impuesto por el servicio que hoy está percibiendo y que sea un veedor permanente de que lo que está pagando me exija y también pueda ser visualizado el pago de ese tributo, ¿verdad? O sea que yo voy a estar trabajando con un frente, trabajando en el área operativa para que no se resientan los servicios y para acompañar esos incendios que me decís que va a surgir. ¿Vos podés tomar eventualmente un crédito? ¿Podés hacer ese tipo de gestiones? O, por ejemplo, yo entiendo, Luis, conceder, digamos, quita para que la gente pague sus deudas. Estuve leyendo la ley, la Carta Orgánica, y específicamente en cuanto a tratamiento de deducciones y de concesiones. Y tengo entendido de que es la Junta Municipal la que autoriza eso, pero a petición en este caso del interventor sería, del intendente. O sea, el intendente en condiciones normales eleva, por ejemplo, una propuesta de quitas y descuentos para poder motivar a la gente que está en mora a pagar sus tributos con un plan diferido, con algunos descuentos que le faciliten en sus bolsillos también a la gente poder pagar en un plazo razonable. Sí. Entonces, yo creo que... ¿Tiene que autorizar la Junta? Tiene que autorizar la Junta Municipal. Yo voy a tratar, como te dije, Luis, voy a hacer mi máximo esfuerzo. Siempre tuve esa predisposición de escuchar. Voy a escucharle a ellos, voy a escuchar cuáles son sus planes, les voy a pedir a cada uno su apoyo, su propuesta concreta, sincera, y que me ayuden para construir, porque al final yo estoy por 60 días, no voy a cambiar mucho, pero quiero que me vean como un compañero, como una guía que entra a trabajar con ellos, por ellos y para la gente. Carlos, cortito nomás, porque me preguntan acá, me llueven los jubilados municipales, porque hay un atraso tremendo. ¿Eso vos vas a ver de pagar en estos 60 días? Eso forma parte de mis primeras acciones, verificar el estado en que se encuentran, no solamente las retenciones a los jubilados que nos están transfiriendo a las cajas, hay también otras retenciones de prestación de alimentos y un montón de conceptos jurídicos que ya vamos a estar identificando en su tipo desde el día martes. Y insisto, voy a escuchar a los que están afectados y también voy a escuchar a quienes internamente están con la responsabilidad de hacer los trámites que sean necesarios como para que eso se pueda transferir. Y la pregunta es ¿por qué no se puede transferir? Seguramente que van a hacer explicaciones de recursos y de disponibilidad, ¿verdad? Entonces, me espera una ardua tarea en integrar, hacer una ingeniería financiera que permita darle calma a los acreedores bancarios y a los distintos proveedores de obras que no pueden parar, por ejemplo,
Pero también quiero sembrar conciencia y mucha credibilidad de parte de la gente que si encontramos un espacio diferido en donde podemos compadecernos con las posibilidades de pago que tienen, con los ingresos que ganan, yo creo que esa inyección financiera va a ser muy útil para el municipio. Para ir cerrando, Ramón, en tu caso, el tema de los pagos, o sea, todavía no asumiste, ¿verdad? O sea, todavía no tenés números de cuál es la situación de Ciudad del Este, ¿o sí? Tengo la información que es pública, al menos al cierre del primer cuatrimestre, de acuerdo a los informes ya proporcionados por la municipalidad al Ministerio de Economía. Tengo los niveles de ejecución que están en el orden del 27%, pero en detalle aún no estamos teniendo información, recién vamos a acceder a partir de mañana. Bueno, yo te agradezco muchísimo el contacto, Ramón, y quiero cerrar con esto. La gente sabe que vos estás afiliado al Partido Colorado. ¿Vos asumís públicamente un compromiso de que eso no va a tener ninguna incidencia en el trabajo que vas a hacer como interventor? Voy a seguir la misma línea que seguí en toda mi carrera en el servicio público. Voy a repetir y no voy a ruborizarme al repetir que he trabajado con gobiernos de diferentes signos políticos e inclusive he sido promovido a cargos directivos por un gobierno no colorado. Sí. O sea, mi compromiso en ese sentido la ciudadanía puede quedar tranquila que voy a seguir la misma línea que seguí en toda mi carrera en el servicio público. Ramón, como periodista me tocó conocer, digamos, tu trabajo como viceministro, impecable, así que yo espero realmente, como el resto de la ciudadanía, que no vayas a echar por la borda, digamos, toda una vida profesional impecable. Gracias, Ramón. Muchas gracias a vos por permitirnos hacer conocer a la ciudadanía el trabajo que vamos a hacer, en mi caso, a partir de mañana a las 9 horas. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, Carlos, de más está decir, tener también una historia que no tiene que ver con los gobiernos de turno. De hecho, vos entraste a la administración pública con el gobierno liberal. Gobierno liberal de Federico Franco y cuando pedí audiencia ante la asunción del presidente Horacio Cartes, me fui a entregarle mi dimisión y me miró y me dijo si no querría continuar al frente del BNF en ese entonces, y para mí fue toda una sorpresa. Y un presidente de la República que te pida colaborar como paraguayo, lo hice. Lo mismo me pasó cuando venció mi mandato. El presidente Cartes personalmente me dijo que por un año más hasta que coincida con la salida. Y luego el presidente Mario Audo me llamó y me pidió lo mismo, ¿verdad? Primeramente que le ayude en la STP. Después le he ayudado, he colaborado con el Ministerio de Urbanismo. Y ya unos días antes de la asunción del 15 de agosto del 2023, el actual presidente de la República, que fue ministro de Hacienda cuando yo fui presidente, y el ministro del Interior actual, Enrique Riera, era ministro de Educación, juntos habíamos hecho el programa de compra de deudas, que hemos aliviado bastante las cargas de maestros y policía que eran prácticamente sujetos a usura. Así también en el Mercado 4, que hemos aliviado bastante. ¿Te pidió que te quede, Peña? Y me pidió que colabore con él en el Instituto de Provisión Social, donde estoy actualmente, ¿verdad? Y hoy estoy con permiso de 60 días para asumir esta responsabilidad, que lo acepto con mucha seguridad, con mucha confianza y con mucha determinación. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona eso, Carlos. Te toca, digamos, una situación complejísima. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Gracias. Al contrario, Luis, muchas gracias por la invitación y por el programa. Bueno, tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo y concretamente en la zona de Medio Oriente, que ahora cambió el escenario con la intervención directa de Estados Unidos. Nosotros estamos aquí en el estudio con Jorge Cuevas Thompson, analista internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, para las personas que están por Zoom y para la teleaudiencia. Bueno, y estamos en comunicación con
Claudio González, que es presidente de la Junta Municipal de Salto del Guairá. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, para todo el equipo de trabajo y a todos los televidentes. Y estamos también con José Resquín, que es intendente de Independencia. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un gusto de estar contigo en tu programa. Un saludo muy especial a todos los que están viendo Políticamente Incorrecto. Bueno, les agradezco mucho la participación. Y quiero empezar preguntándote, intendente, bueno, ¿cómo fue vivir en ese búnker? Contame cuánto tiempo estuvieron ustedes en el búnker, porque entiendo que fueron invitados para un curso en Israel y estando allá comienza este conflicto con Irán y son todos, se les pide que obviamente vayan a este búnker por una cuestión de seguridad. Así mismo, Luis, nosotros fuimos invitados por el gobierno de Israel para asistir a un curso de liderazgo. Llegamos el lunes en Israel, fuimos recibidos por los organizadores, nos trasladamos directamente ya en el instituto, que sería un campus universitario, donde se estaba impartiendo el curso. Y también en el mismo lugar teníamos hotel, donde nos quedábamos luego a vivir temporalmente. ¿Y cuándo ocurrió? O sea, ¿cuándo le dijeron que tenían que trasladarse a este búnker y cuánto tiempo se quedaron ahí? Bueno, nosotros apenas llegamos por precaución, por protocolo, ya nos habían comentado, ¿verdad?, de que en caso de que exista un bombardeo o lo que sea, nosotros teníamos que bajarnos hasta el búnker con todos los intendentes, los 40 intendentes. En el primer día ya bajamos a mirar dónde estaba el búnker y cómo llegar hasta ahí. Después, todo tranquilo, toda la normalidad. Nosotros martes tuvimos un recorrido, después vinimos a tener el curso de liderazgo, miércoles tuvimos un recorrido, a la tarde el curso de liderazgo, el jueves tuvimos un recorrido y a la tarde tuvimos curso de liderazgo y el viernes, viernes amaneciendo, siendo aproximadamente las 2 de las 3 de la mañana, de la madrugada, empezaron un sonido de alarma que teníamos todo en el teléfono y también la ciudad misma tiene una alarma, una sirena que suena muy fuerte, que se escucha desde muy lejos y eso nos alertó. También empezaron que los compañeros intendentes y los funcionarios del hotel empezaron a hacer un griterío tocando las puertas para que bajemos todo en el búnker que se está atacando, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente así con la ropa puesta de dormir nos bajamos en el búnker y empezaron las preocupaciones. Empezamos a preguntar qué es lo que pasa, y allá algunas personas se empezaron a asustar, ¿verdad? Y en ese momento nosotros todavía no sabíamos que Israel era el que estaba atacando, pero sí entramos en pánico, ¿verdad? Para nosotros es algo muy nuevo que se inicie una guerra, nosotros estando ahí, ¿verdad? A ver, le voy a pedir a Claudio que me cuente. Claudio, ¿cuánto tiempo estuvieron en el búnker y cómo era la vida ahí? Mira, y estuvimos nosotros, bueno, así en términos generales, estuvimos como 4 días por ahí en el búnker, pero salíamos brevemente, ¿verdad? Como ya mencionó el intendente José Resquín, nosotros instalamos un aplicativo que se llama Comando de Seguridad Interna, que nos hicieron instalar en nuestros teléfonos. Y eso advierte cuando hay ataques, ¿verdad? Una vez que primero se lanzan los misiles hacia Israel, detecta los misiles y pone en alarma a toda la ciudadanía, a todo lo que estamos ahí. Entonces, directamente nosotros ya nos dirigíamos al búnker. Salíamos algunos momentos, ¿verdad? Pero
tanto de día y tanto de noche, constantemente eran los ataques, entonces vivimos prácticamente mucho tiempo en el búnker, ¿verdad? Salíamos un rato, tomábamos un poco de aire y apenas sonaban sirenas y el alarma, nosotros descendíamos de vuelta en el búnker, porque lógicamente, porque éramos una delegación importante de Latinoamérica, éramos aproximadamente 50 autoridades más los directivos de la institución, funcionarios, entramos todos en un lugar y era un poco caótico, era un poco delicado, un poco difícil ahí la situación dentro, entonces también nos exigíamos salir un poco un rato y apenas había advertencia volvíamos a entrar, ¿verdad? Prácticamente lo más difícil fue vivir esa situación porque no nos permitía dormir, ¿verdad? Constantemente en alerta. Yo, una experiencia muy personal propia, no conseguía pegar un ojo porque cada media hora sonaba sirena y bueno, cada vez que sonaba sirena ya era una acelerada en el corazón y todas las cosas pasando por la cabeza. Así, no era ese el momento en que de repente llegaría un misil hacia las edificaciones donde nosotros estamos, que quedemos enterrados dentro del búnker. Si bien el búnker es seguro, teníamos provisiones para 2 días, 3 días, de repente entre agua, algunas cositas que teníamos ahí, y eran momentos realmente traumáticos que nos tocó vivir. Y mira, nosotros, digo, siempre por nosotros la delegación paraguaya, siempre nos manteníamos muy cerca, muy unidos, y lo primero que era en bajarse éramos nosotros por resguardo, ¿verdad? Porque había una sola escalera de bajada y con toda la delegación bajando en urgencia, de repente no queríamos quedarnos en mitad de camino y entonces prácticamente estamos siempre ahí, muy cerca o dentro del búnker. Intendente, ¿y qué se escuchaba? ¿Ustedes llegaron a escuchar bombas? ¿Se escuchaba algo, intendente? Sí, se escuchaba, claramente se escuchaba. Y eso es que nos hacía entrar en pánico, Luis, porque nosotros muchas veces en la escalera, que hay una sola escalera que baja, y somos muchos, somos más de 40 intendentes, más los funcionarios del hotel y más algunos estudiantes que viven en el campo universitario, tenían que venir y en las escaleras nos encontrábamos todos. Y a veces a la mitad de la escalera ya escuchábamos el sonido de la bomba y del misil que caía a tierra, entonces eso desesperaba más. Y entrábamos en pánico, tuvimos ahí con el compañero Claudio y algunos brasileros, otros intendentes de otras regiones, tuvimos que muchas veces arrodillarnos, rezar, cantar, tratar de apoyarnos entre sí, ¿verdad? Cuando nosotros bajábamos, nosotros lo primero que decía, ¿dónde está Claudio? ¿Dónde está Felipe? Nos cuidábamos todos nosotros entre compañeros paraguayos. Y los brasileños también hacían lo mismo, ¿verdad? Porque a veces una persona puede quedarse dormida en su habitación y no poder bajar, ¿verdad? Y el riesgo es constante. Ahí cada media hora, a veces 15 minutos, cada vez caía de seguido 20, 30 misiles y todo era una desesperación. Nosotros, cada momento, cada minuto, nuestra vida corría peligro en ese momento, en ese día. Claudio, vos en algún momento pensaste, este es el fin de mi historia, ¿te pasó por la cabeza? Lógicamente fue muy duro, uno trata de no pensar lo peor, pero siempre pasaba. Pero también, por sobre todo, cuando nos enteramos que se cerraba el aeropuerto, incluso nuestro viaje estaba previsto para el viernes pasado, o sea que anteayer, y 2 días después ya nos llegaba en el correo la cancelación de nuestro vuelo, ¿verdad? O sea que estaba cancelando nuestro boleto, nuestro pasaje de volver a nuestro país, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? De repente nos caiga misil, pero cada vez la escalada era mayor, se estaban atacando mucho más y eso dificultaba más nuestra posibilidad de salir. Y lo que uno tiene latente todas las horas es cómo volver. ¿Por qué? Porque yo te confieso que en algunos momentos mi hija me decía, papá, vamos a hacer videollamada, me decía. Y yo no podía contenerme y a veces lloraba y por no querer mostrarle
esa tensión o ese momento difícil, le decía, vamos a hablar más tarde. Y que estoy aquí, allá, y no le llamaba. ¿Por qué? Porque era tensión, era justamente hablar con tu familia y pensar la distancia en que uno está, que la frontera cerrada, el aeropuerto cerrado, tu boleta cancelada y la dificultad de que ibas a retornar a tu país. Entonces, yo siempre mantuve mucha fe de que no iba a ser el fin de mi historia, pero sí me pensaba en qué condiciones iba a volver a mi país. Pero como hijo ya también del intendente, siempre nos mantuvimos con mucha fe. Yo creo que nos fortaleció mucho espiritualmente también esta situación, a pesar de una experiencia un poco traumática, pero nos arrodillamos, nos abrazamos, oramos, cantamos y sinceramente eso nos fortaleció también, esa unidad, esa proximidad y todas las cadenas de oraciones que veíamos en nuestra comunidad. Nosotros particularmente nos mostrábamos, había diferentes congregaciones, diferentes religiones aquí en nuestra comunidad, mandándonos fotos que estaban haciendo oraciones, misas, las familias, y por lo menos con eso nos contuvimos, ¿verdad? Gracias a Dios se pudo superar ese momento emocionalmente, psicológicamente también, y gracias a Dios en esta breve espacio también agradecerle a la Embajada de Israel, que nos cuidó muchísimo, nos asistió con psicólogos y hizo todo lo que pudo para que podamos salir, evacuarnos de manera correcta, responsable, seguro y volver a nuestro país, porque realmente la travesía, la salida de Israel también fue algo muy difícil, porque tenía que prácticamente salir por tierra y en cualquier momento podía caer un misil, y esa travesía y esa seguridad que nos brindaron también fue muy importante y gracias a Dios pudimos superar. Claudio, te agradezco muchísimo. También al intendente José Resquindo, le quiero robar más tiempo, solamente quería una partecita compartir la experiencia que tuvieron, porque es otra cosa vivir la guerra, aunque estuvieran en un búnker, pero saber que te puede caer un misil y se puede acabar tu historia es realmente terrible. Así que, Claudio, José, muchísimas gracias. Gracias Luis. Quiero brevemente también agradecerle a toda la comunidad que estuvieron en vilo con nosotros, a mi familia principalmente, a nuestros compañeros de trabajo que gracias a Dios nos recibieron bastante bien, y como ya repetí, a la embajada, a la cancillería, tanto Israel, tanto paraguaya, que hicieron todo lo posible que podamos volver. Perfecto. Agradecimiento para todos ellos y para a ustedes por el espacio, Luis. Gracias, Claudio. Gracias, José. Gracias también, Luis. También quiero aprovechar un poco para agradecerle a todos mis compueblanos del Distrito de Independencia por el apoyo, por las oraciones de diferentes religiones, creencias religiosas que nos brindaron en ese momento tan difícil que hemos pasado. Y gracias también al gobierno de Israel y a la embajada paraguaya, al embajador Rubín, y al embajador de Israel también, que nos recibió y nos apoyó en todo momento. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, intendente. Gracias. Bueno, y me quedo con Jorge ahora para hablar de lo que está pasando, Jorge. Y comienzo con una pregunta que puede parecer extremista, pero hoy hablaban de eso. ¿Esto puede ser el inicio del preámbulo de una tercera guerra mundial? Yo creo que todavía es un poco prematuro llevar un análisis hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque en este momento Irán se encuentra en una situación de mucho aislamiento internacional, con dos aliados muy importantes que son Rusia y China, pero que no pueden, por su propia situación singular, hacer mucho por Irán. De entrada, China no se va a meter en un conflicto militar. Ellos no actúan así, ellos tienen lo que ellos denominan sus intereses centrales, que son Taiwán, el Tíbet, la provincia de Xinjiang, el mar del sur de China y el mar del este de China, por los cuales sí irían a la guerra. En este caso no. Rusia está en una situación muy precaria. Recordemos que el dictador Bashar al-Assad, gran aliado de Rusia, con 2 bases rusas dentro de Siria, cayó en 15 días. Entonces, evidentemente, Rusia no está en posición de ayudar por todo el esfuerzo que le está llevando la guerra contra Ucrania. Claro. Ahora, lo que sí puede ser que ocurra como siguientes escenarios
sea, uno, que Irán decida atacar a Estados Unidos. Si lo hace, Estados Unidos tiene 17 bases militares en la región, con un total de 40.000 tropas aproximadamente. Hay muchas instalaciones industriales, sobre todo vinculadas al sector petrolero, y hay obviamente instalaciones diplomáticas. Irán podría tratar de atacar de manera directa con sus arsenales de misiles o podría tratar de regionalizar la guerra por medio de sus entidades subsidiarias. ¿Qué son las entidades subsidiarias o proxies? Las organizaciones terroristas que están parcialmente controladas por Irán, que son sobre todo Hezbollah, que ha sido descabezada. Hezbollah no ha podido lanzar un misil en este conflicto. Hamas, que está reducida a un mínimo también por la guerra en Gaza. Los hutíes en Yemen, con los cuales Estados Unidos hace un tiempo firmó un cese al fuego y entonces no se sabe, a pesar de las declaraciones que ya hicieron, si van a volver a entrar al conflicto o no. Y algunas entidades subsidiarias que tiene Irán dentro de Irak, que están más cerca de Israel y podrían causar eventualmente más daño. Entonces, podríamos ver una regionalización por el ataque a estas instalaciones o ataques directamente a los países árabes, que en su mayoría son aliados de los Estados Unidos y de Israel en este momento. Sobre todo Emiratos Árabes Unidos, que ya tiene firmado un acuerdo de relaciones diplomáticas con Israel, igual que Bahrein. Entonces, ellos pueden verse obligados a participar directa o indirectamente en apoyo a un ataque contra Estados Unidos. La otra posibilidad es que Irán tome un paso muy drástico, que yo considero no tan probable, pero sin embargo hoy el Parlamento de Irán le solicitó, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo Pérsico, donde se produce el 30% del petróleo mundial, y el Golfo de Omán para salir al Mar de Arabia. Ese estrecho es muy angosto y se podría bloquear por parte de la Marina de Guerra iraní. Por supuesto, van a recibir una respuesta demoledora por parte de Estados Unidos por mar y aire, pero eso no quiere decir que no puedan mantener en vilo la economía mundial por bastantes semanas o quizá meses. Estamos hablando de un estrecho que tiene 60 kilómetros de ancho, es decir, no es angosto, pero tampoco tan angosto. Entonces, es una duda que hay. Ahora, China le compra el 90% de la exportación petrolera a Irán. Si Irán bloquea el estrecho, va a estar bloqueando su propio petróleo también. Eso representa el 18% del petróleo que consume China, que no tiene de dónde reemplazar. Por ende, yo pienso que China va a ser el primer país que le va a presionar para no bloquear el estrecho. Estas son las posibilidades que veo mayormente. La otra es que Irán, en vista de la evidente debilidad que está teniendo en lo militar, decida volver a sentarse en la mesa de negociaciones y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo donde, en primer lugar, salven algún prestigio para su sociedad, porque ellos están evidentemente muy debilitados internamente también, y puedan quizás salvar el programa nuclear de alguna manera. Mi opinión es que este ataque que hubo puede tener dos posibles salidas desde el punto de vista del programa nuclear de Irán. Una es que los lleve a negociar. La otra es que los lleve, negocien o no, a convertir el programa en realmente clandestino y se apuren en conseguir resultados en términos de enriquecimiento de uranio, la adaptación de una ojiva para poder montar el arma nuclear en un misil y poder hacerla operativa, digamos, específicamente probablemente contra Israel. En materia de enriquecimiento de uranio, ellos están muy avanzados. Se calcula que están llegando al 90% de enriquecimiento, que es suficiente como para causar la fisión que causa que provoca la bomba atómica. Tienen que coordinar con el grupo de misiles de la Guardia Revolucionaria las condiciones de los explosivos que dan dentro para poder estallar y en sí el diseño del misil. Esa parte es la que todavía no se sabe qué tan adelantada está o no en el caso de Irán, porque técnicamente lo que dicen los especialistas es que no es fácil montar una ojiva en un misil de manera que sea operativa de manera eficiente. O sea, una hipótesis, Jorge, es que esto termine adelantando el desarrollo de una bomba y que en esta situación, digamos, de acorralamiento que tiene Irán pueda usar esa bomba. Si usa o no la bomba es una discusión posterior, aparte, digamos.
El punto es que desde el momento que consiga tener la bomba, tiene un disuasor efectivo muy importante. ¿Qué país se va a animar a atacar a Irán estando Irán con armas nucleares montadas? Claro. El efecto disuasor va a ser muy grande. Porque además necesitan una sola bomba. Es que ese es teniendo un gobierno de fanáticos, Claro. con una bomba te basta. Claro. Yo le tendría más miedo, de hecho, si tienen una sola bomba, donde se tienen que jugar literalmente al todo o nada, Claro. que a que consigan las 9 bombas que se calcula pueden tener con los 400 kilogramos de uranio que poseen. Claro, porque estamos hablando de un gobierno de gente que cree que Dios está con ellos y que si se mueren con la bomba, se van todos al cielo con las vírgenes esperándoles. Es la interpretación que ellos tienen de la palabra yihad, la guerra santa, que realmente cuando uno habla con musulmanes moderados te dicen que yihad significa la guerra con uno mismo por perfeccionarse, pero los fundamentalistas asumen la guerra santa como una entre los fieles y los infieles. Por cierto, la cuestión de la pelea en nombre de Dios también la tiene Israel. También. Entonces, Claro. cuando Dios ambos alegan lo mismo. y cuando Dios está de tu lado, ¿cómo te podés equivocar, Luis? Esa es una actitud que puede llevar el problema a un deterioro mucho mayor. No puedo dejar de preguntarte para cerrar, ¿por qué Estados Unidos termina metiéndose? Trump había dicho en 2 semanas voy a decidir y ¡boom! De repente aparece contándonos que ya atacaron. No sabemos qué tipo de inteligencia tenían probablemente respecto al movimiento. ¿Cómo se produce el enriquecimiento? Son básicamente máquinas que centrifugan. La central de Natanz, que no estaba bajo tierra, tenía 14.000 centrifugadoras. La de Fordow, que estaba aparentemente a cerca de 90 metros bajo tierra, tenía 2.000 centrifugadoras. Lo que no se sabe es qué se sacó de ahí, Luis. Porque desde el momento que Israel atacó, lo más lógico es que Irán hubiera empezado a mover toda la infraestructura que necesita para seguir enriqueciendo. Eso es lo que no se sabe. Entonces, yo creo que estamos ante una situación de incertidumbre todavía. Me da la impresión de que Trump, al ver el informe de inteligencia, probablemente porque no tiene la experiencia en estos temas, no tiene una experiencia muy dilatada, posiblemente se apuró. Y al entrar en el conflicto, lo que no sabemos es qué va a hacer Trump si Irán responde, porque Irán prometió en campaña no meter a Estados Unidos en guerras, sobre todo guerras infinitas, guerras que no terminan nunca, y esto le pone en conflicto con buena parte de su electorado y con buena parte de sus aliados en las 2 cámaras del Congreso. Entonces, yo creo que probablemente hubo una situación de apuro. Posiblemente Netanyahu de manera muy hábil presentó la información como una en la que había que atacar en este momento sí o sí, y ahora tendremos que ver la respuesta de Irán, entre las cuales se está hablando de la posibilidad de remover al ayatolá, al gran y supremo líder Ali Khamenei, como modo de volver a reestructurar el poder político de Irán, porque realmente la imagen que ha dado es la de una persona con una inutilidad notable para liderar el país. Ahora, la Asamblea de Expertos, que es quien lo nombra y que lo puede deponer, sale electa de una lista que hace el propio líder supremo y nunca jamás le ha convocado al líder supremo para una rendición de cuentas. Entonces, hasta qué punto lo pueden remover o no, tendremos que ver. Jorge, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, vamos directamente al tema que va a impactar desde mañana seguramente. Estamos con Emiliano Fernández, viceministro de Transporte. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Luis, buenas noches y buenas noches también a toda la audiencia. Bueno, primero que nada, ¿se le debe plata a los empresarios del transporte por el subsidio? Sí se le debe plata, eso es correcto. No es el número que ellos decían hace unos días. No es un número que yo no sé de dónde salió ese número, de la magnitud que lo refieren. Nosotros tenemos una deuda de abril de 3.8 millones de dólares, pongo cortito el número para entenderlo, y abril es la operativa de abril la que no se pagó y tenía que haberse ya pagado, y en la cual se ha trabajado, la ministra estuvo viendo todo este tiempo, ¿verdad? Y la semana que viene queremos ya honrar ese compromiso de abril, el cual se debe. ¿Y por qué digo de abril se debe si estamos en mayo, en junio? Uno se preguntará eso. Porque hay un decreto del Poder Ejecutivo de noviembre del 2023 donde se establece la forma en que se paga el subsidio. Y para hacerla corta, porque tiene muchos artículos el decreto, es por mes vencido. Claro.
O sea que vence el mes de abril y tengo todo mayo para pagarte. Y de hecho hay todo un proceso administrativo que se hace para eso. Por lo tanto, si bien es cierto, mayo ya pasó, junio es el mes en que se procesan los pagos y en junio tengo que pagar el mes de mayo. Ahora entonces abril está por pagarse y la deuda de abril es de 3.8 millones de dólares. Junio sería 3.9. Los dos sumados son 7.7 más o menos millones de dólares. Y la cifra que habrían dado ellos quiso alcanzar unos 10 millones de dólares, que la verdad que no es correcto. Y a mí me parece que cuando hablamos de algo tan sensible, quizás hay que ser bastante precisos, porque claro, no podemos usar un argumento y tratar de tener una posición dando números grandes que no corresponden. Así que Ahora, ¿qué eso pasa, es importante. ¿qué pasa si Luis. mañana, Emiliano, ellos hacen esto que llamaban la regulada natural? Porque dicen que no pueden reparar sus buses, entonces salen menos buses. O sea, mañana, que encima va a ser un frío horrible, la gente va a estar esperando colectivo y casi no va a haber colectivo. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero que quiero decirte, Luis, un anuncio de esa naturaleza es totalmente, y esto lo dije en aquel momento donde hubo esa amenaza de paro también, es totalmente anacrónico. Uno no puede decir a la ciudadanía mañana voy a perjudicarle más. Eso no es correcto, no sirve. Y más aún con el siguiente punto, Luis, que yo creo que no hay elementos suficientes para ese tipo de acciones. Entendemos que hay una deuda, entendemos que los transportistas creen que la tarifa tiene que mejorarse, pero el argumento de no dar servicio a la gente, eso no existe bajo ninguna... Máxima aún cuando tenemos mesas de diálogo y de trabajo para corregir estos desafíos, Luis. Entonces, ¿y si lo hacen, qué hacemos? Entonces, lo primero que quiero decir es que no hay ninguna razón, Sí. esto no tiene ninguna razón de ser. Hay un gremio que no está con esta tesitura, Luis, Sí. y que sigue trabajando, lo cual nos dice que también es posible dialogar y solucionar. Ahora, una regulada anunciada en forma expresa y en forma deliberada y que puede ser constatada de alguna manera con ya lo que estamos trabajando, eso es uno de los elementos nuevos que tenemos con los GPS, significa que deliberadamente yo quiero dar una mala calidad de servicio a la gente. Ya, y Y eso es un incumplimiento contractual de lo que es la esencia del servicio de transporte público, que es servir con regularidad y continuidad a la gente. Por eso las reguladas son muy odiosas, porque justamente ¿qué hace? Rompe la continuidad y regularidad del servicio. ¿Y qué van a hacer ustedes? Y vamos a verificar y vamos a hacer los sumarios correspondientes para ver y evaluar esa situación. Pero y evaluar, ¿qué quiere decir? O sea, a ver, yo lo que te estoy preguntando, Emiliano... ¿Cómo vamos a hacer? La gente quiere saber, si los empresarios mañana te hacen una regulada, ¿qué va a hacer el Estado contra ellos? Lo que te decía, Luis, nosotros estamos empezando a usar una tecnología que es el uso de los GPS. Sí. Eso no había, Luis. en Ahora vas a absoluto. saber que no están, que la regulada Ahora es real. tengo información para saber si la regulada Ok. está o no está, y vamos a hacer los sumarios para ver la intensidad de esa regulada también. Y a partir de ahí, esta es la primera vez que quizás vamos a trabajar de esa manera. ¿Y qué pueden hacer? O sea, comprobé. Un la sumario línea tal. puede tener sanciones pecuniarias, ¿verdad? Un sumario puede tener sanciones también si es reiterativa, si hacen una o 3 veces, inclusive de sumario, porque es una posición directa contra la calidad del servicio. Entonces, una operadora no puede decir que yo ya deliberadamente voy a generar inconvenientes en la calidad, en la regularidad del usuario. Eso no puede suceder. Está en contra de lo que es el principio del transporte público, regular, continuo. Existen problemas financieros, se pueden solucionar. Existen mecanismos para trabajar los temas financieros de tarifa, existen los mecanismos. Las puertas están abiertas siempre. Por lo tanto, no hay motivo para ese tipo de decisiones, Luis. Ellos lo que están queriendo, y me gustaría que seas directo en esto, ¿verdad? Esta es una extorsión porque están queriendo que se ajuste la tarifa técnica. Yo no quiero usar la palabra extorsión y no lo veo como extorsión. Veo como una medida totalmente fuera de lugar para lo que ellos creen que es correcto, que es el aumento de la tarifa. Pero ellos lo que están queriendo es eso, el aumento de la tarifa técnica. Al final del día, cuando hablamos de coeficiente, hablamos de elementos que pueden aumentar la tarifa técnica. Mira, Pero lo hay que una quiere- mesa para eso, Luis. Hay un sistema, hay un decreto, hay una regulación, Ellos hay piden forma de trabajar eso. piden No con un paro. Eso es Pero lo que ellos piden quiero. un 30% del ajuste de la tarifa Más o menos técnica. siempre está en el aire que el reajuste necesario de la tarifa, que en promedio está entre el convencional y diferencial con aire sin aire de 5.000, la tarifa técnica, ¿verdad? Si, pongámosle 5.500, ¿verdad? Que falta un ajuste del 30% de la tarifa hoy existente. Es un número que se usa en forma general, pero ahí hay que precisar y trabajar, Luis. Ahora, el aumento de la tarifa técnica significa pagar más subsidios. Pagar más subsidio
de todo. O ajustar el precio del pasaje. O ajustar el precio del pasaje, es correcto. O sea, la tarifa técnica es el costo que necesita el bus para operar. Ahora, ¿cómo se paga ese costo? Y son dos jugadores los que pagan ese costo. Un jugador es el usuario que paga el pasaje. Y el otro jugador es el Estado que paga la diferencia entre el pasaje y la tarifa técnica. El subsidio. Entonces, si el pasaje no aumenta, el valor del subsidio aumenta, el monto de subsidio destinado al pasaje. O sea, ellos están queriendo en este momento servicio. o que aumente el pasaje o que aumente el subsidio. La tarifa técnica que aumente. Claro, bueno, para aumentar Ahora, la ¿quién tarifa... paga? Bueno, esa es una decisión política del Estado. No, dicen claro, ellos. pero, digamos, el resultado final es una de las dos cosas. Sí. O se ajusta el pasaje o se aumenta el subsidio. Entonces, ellos tienen esa posición y está bien, Luis, magnífico. Y para eso están los mecanismos institucionales, la mesa técnica, el Consejo Asesor de Tarifas, los estudios. De hecho, estamos trabajando en un coeficiente llamado flota. Hace unos 10 días tuvimos una reunión de mesa técnica, se vieron alternativas. Esa es la manera de trabajar, pero no con una amenaza de una naturaleza que afecte la calidad, que afecte el bienestar de toda la ciudadanía. Lo que decimos es eso, tienen derecho a reclamar. Hay mecanismos para trabajar eso, pero no de esta manera, Luis. Ahora, lo que pasa, Emiliano, es que si no hay una sanción, o sea, si no le sacan, por ejemplo, el permiso de explotar y le dan a otro, lo van a seguir haciendo. Bueno, al sacar permiso tiene un sumario bastante fuerte, eso tiene su mecanismo, hay un montón de elementos que hay que trabajar. Una sanción económica, pero fuerte. Hay escala de sanciones y hay sanciones, Luis, y eso vamos a trabajar. Esta es la primera vez que vamos a trabajar de esta manera, no habían, los GPS no estaban en la mesa del regulador. ¿Cuándo van a presentar la ley? La ley está en evaluación final, después de un largo proceso necesario, en evaluación final de jurídico de Presidencia de la República. Cuando ellos crean suficiente, hay todavía un intercambio con ellos, se presentará la ley, Luis. Bueno, acá para cerrar nomás, en definitiva, este sistema está, o sea, así como está hoy, no es rentable, no funciona. O sea, para las empresas, si ellos se reparten los pasajeros y además son cada vez menos pasajeros porque la gente prefiere ir a comprarse una moto, esto no funciona. Estas empresas así, si no se consorcionan, no se juntan, esto no va a funcionar nunca. Lo dijiste más claramente de lo que yo puedo decirle. Uno de los problemas graves es el modelo de financiamiento, cómo está estructurada la finanza del sistema. Y 37 empresas para una misma cantidad de pasajeros y pasajeros que cada vez se bajan del sistema, significa problemas para cada una de las empresas y problemas para todo el sistema. Eso hay que cambiar y eso también forma parte de la reforma, Luis. Consorciarse, unirse, trabajar, pero es mucho el número de empresas que hoy operan en el sistema metropolitano. Y el Estado no tiene la fuerza legal para decirle, señores, o se consorcian o salen. No, no hay. La reforma tiene normas que habla de eso, Luis. De licitar troncales donde va a haber un operador y el operador que estaba anteriormente o alquila sus buses más nuevos o se va a otro itinerario hasta que la reforma se complete. La ley, justamente por eso es necesaria la reforma, porque da la espalda jurídica para tomar decisiones de esa naturaleza. No nos olvidemos nunca, Luis, en la innovación en el sector público no es fácil. Todo lo que tenemos que hacer tienen elementos de innovación. Sacarle a varias empresas un corredor, poner en el otro, tener una empresa es una innovación, una forma de contratar nueva, las licitaciones va a ser nueva en el sector desde el punto de vista de los ejes, la forma de controlar, y para eso necesitamos, en el sector público tiene que estar escrito para que esté permitido. Por lo tanto, la ley es importante para toda esta reforma, Luis. Y por eso es importante que presenten la ley. Lo que pasa es que cada vez que hablamos, Emiliano, están por enviar la ley, nunca se envía. Yo siempre digo, hay mucha ansiedad, Luis, hay mucho tiempo ya de maltrato a la ciudadanía, pero las cosas que se presentan tienen que presentarse bien robustas. El tiempo que nos acortamos para hacer algo a veces va a ser un problema más grave cuando se implementa. Así que el tiempo de maduración que tiene la asesoría jurídica es el tiempo que debe tener, Luis. Emiliano, lamentablemente me quedé sin tiempo, pero bueno, gracias. Y me gustaría poder seguir hablando mañana en la radio, porque bueno, mañana va a ser un día duro, ¿eh? Continuamos y bueno, yo apelo al sector, a los gremios del transporte que anunciaron esta medida, dialoguemos, están invitados a dialogar, de hecho tengo entendido una conversación mañana, las cosas pueden ser solucionadas, quizás no en el óptimo que todos querramos, pero hay que evaluar, hay que analizar y lo que corresponde hay que hacer. Bueno, yo les digo a los empresarios del transporte, los últimos que se resistieron a conversar vivían en la Francia de la guillotina. ¡Cuac! Gracias, gracias. Bueno, ya estamos con el amigo Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Esta semana tuvimos casos muy graves
de abuso sexual en niños. Es por eso que preparamos un material que se enfoca en la prevención. Lo que deben saber los padres o los tutores adultos de los chicos respecto a cómo prevenir estos casos. Palabras clave, por ejemplo, secreto, porque esa es la palabra que generalmente utilizan los abusadores para engañar a los niños. Decirle que es un secreto y que nadie debe saber. Entonces los padres deben saber enseñar a sus hijos que no pueden haber ningún tipo de secretos. En eso nos basamos en el siguiente informe. Del 2021 hasta abril del 2025, el Ministerio Público, a través de las oficinas de denuncias, recibieron un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. El promedio de las víctimas es de 9 años, según un informe de la Fiscalía. Estas cifras indican que en nuestro país se reportan unos 3.500 casos al año en promedio, sin contar aquellos que nunca son denunciados. El Departamento de Estadísticas de la Fiscalía señala que el 53% de las víctimas tienen entre 10 a 13 años. El 34% de los menores afectados tienen entre 5 a 9 años y el 14% son niños de hasta 4 años. En los últimos 5 años ingresaron más de 15.000 causas en el Ministerio Público a nivel país. La mayor cantidad de denuncias registradas por el hecho punible de abuso sexual en niños por zona son Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro, en ese orden. ¿A quién se considera niño? Para evitar cualquier ambigüedad, la ley también define con precisión los términos utilizados. Se considera niño a toda persona menor de 14 años. Ahora bien, ¿qué dicen las autoridades respecto a las señales de alerta que los padres o adultos responsables deben tener en cuenta para prevenir los casos de abuso? Esto es lo que menciona al respecto el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez. Es un grave error hablarle a los hijos de secretos, ni secretos buenos ni secretos malos, porque esa es una de las herramientas más importantes o más frecuentes que utilizan los abusadores para abusar de los niños. Cuando hablamos de los secretos, hay también situaciones de coacción, hay situaciones de amenaza, entonces hay que vemos que tenemos que recuperar, que se está perdiendo como sociedad, que es la confianza y el diálogo entre los padres y los hijos. Hay que generar algo muy importante también para prevenir esas situaciones, esa confianza. Por eso se genera a través del diálogo. Hoy es como que todos estamos muy abocados a diferentes actividades o compartimos menos tiempo con nuestros hijos o el tiempo que compartimos no es un tiempo de calidad. Entonces, hablar con los hijos, además de enseñar y educar esto, que el niño se sienta que tiene la total confianza de contarle cualquier cosa a papá, mamá o a ese adulto referente en quien confía, porque los abusos no se dan de un momento para el otro, ¿verdad? Generalmente el abuso es procesual, en la mayoría de los casos, estoy hablando, obviamente no en el 100% de los casos, pero empieza como acercamientos, generalmente siempre hay una relación de poder con el niño, entre el adulto y el niño, habla de los secretos, empieza a decirle que está bien, después ya a medida que va avanzando ya existen amenazas de que le puede hacer algo malo a la mamá o que le puede hacer algo malo a la persona que el niño quiera. Los abusadores utilizan diferentes estrategias y mecanismos, entonces si el niño tiene herramientas mínimas cuanto menos para autoprotegerse, eso no va a suceder. Y también si es que se siente en la confianza de hablar y contarle al papá, a la mamá, a quien sea, al adulto referente, a la abuela. Pero para eso hay que hablar con los niños, hay que hacerle sentir confiados, hay que generar y crear ese espacio de confianza. Esas son las mejores formas de cómo prevenir el abuso infantil. Es clave destacar que, de acuerdo a la legislación actual, el derecho de denunciar de las víctimas no se extingue. En este caso, el delito o crimen es imprescriptible. Es decir, que el hecho puede ser denunciado sin importar el tiempo transcurrido. Bueno, brutal el informe, Iván. Terrible. Los números duros y cualquier caso puede ser denunciado de forma gratuita y de forma anónima al 147 de Fonoayuda.